buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy les saluda el psicólogo Edwin Tapia y les doy la bienvenida a otra guía de duelo de parte del equipo Galloso. En estas últimas fechas del año, muy posiblemente nosotros hemos experimentado algunos cambios en nuestros comportamientos, los cuales pueden ser empezar a sentir estado de ánimo un poco bajo, sensación de desesperanza, aislamiento y muy comúnmente notar que hacemos cambios en lo que podríamos pensar a futuro o lo que puede tener también que ver con el pasado en nuestras vidas. Pues bueno, me gustaría comentarte que esto tiene una explicación y desde luego nos afecta en distintos niveles. Por ejemplo, el cómo nos relacionamos con los grupos que son importantes para nosotros, nuestra asistencia a las reuniones familiares, el buscar o quizá tratar de recontactar con viejas amistades puede llegar a ser difícil. Esto debido a que el estado de ánimo y el bajo nivel de serotonina no nos posibilita el llevar a cabo nuestra rutina como normalmente. Pero bueno, ¿te has puesto a pensar en parte por qué estas fechas pueden de alguna manera, aparte desde luego de lo cultural que tiene que ver con la Navidad y con la unión que muchas veces puede ser difícil y no todas las personas quizá estamos pasando el mejor de nuestros tiempos a afectarnos tanto? El Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos nos dice que el trastorno afectivo estacional es un tipo de condición depresiva que se genera con base a los cambios en las estaciones, por lo que este inicia a finales del otoño y los primeros días de invierno. Por otro lado, se nos habla que se reduce mucho la tasa de incidencia de este tipo de afectación en los primeros días de primavera, así como de verano. Pero bueno, hablando un poco más de lo que podemos entender como este tipo de afectación, es muy posible que nosotros podamos experimentar algunos de los siguientes síntomas: tristeza, desesperanza, pérdida de interés en actividades que antes tenían importancia para ti, aislamiento. En algunos casos pueden ser pensamientos asociados a la muerte, así como niveles de ideación o intención suicida. Es importante reconocer que este tipo de afectación estadísticamente afecta más a las mujeres y a los jóvenes. De igual forma a personas que por lo general viven en ambientes muy fríos. Esto debido a que los climas fríos afectan en la producción de sustancias bioquímicas en nuestro cerebro. De igual forma, esto no significa que el estar pasando por una etapa invernal nos conduzca a la depresión. Es importante recordar que cuando hablamos de la tristeza estamos hablando de una emoción. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que es una reacción transitoria y temporal ante una situación particular. Ahora bien, ¿qué diferencia esto de una afectación mental o de un trastorno afectivo estacional? Pues bueno, estamos hablando sobre todo en la frecuencia del problema, que cada tan tiempo nos pasa. Estamos teniendo días difíciles que se convierten quizá en semanas, en meses. ¿Nos está imposibilitando adecuarnos a nuestra rutina diaria? Antes de llevar a cabo un juicio acerca de esta problemática, pregúntate a ti mismo: ¿estas fechas tienen un valor significativo para mí? ¿Tienen un valor significativo en la pérdida de una persona cercana a mí? Desde luego, es importante conocer que parte de nuestra historia puede explicar qué aspectos, sean ambientales, sociales, de nuestra persona, nos afectan. Número 1, el no poder iniciar nuestro día a día, ¿no? Dígase en el sentido que nos refugiemos en la cama, nos aislemos, entremos en contacto quizá con estos pensamientos que de alguna forma asocian la desesperanza. ¿A qué nos referimos? Al no querer experimentar en sí las situaciones pertenecientes a la fecha, el no querer salir a recibir luz del sol, el hecho también de alguna forma de buscar excusas para postergar quizá actividades que en un primer momento consideraba parte de mí. Desde Galloso consideramos que es importante la atención en la salud mental y detectar estos focos rojos para así poder hacerle frente a estas adversidades. El estilo evitativo de ver la realidad de un evento que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque el experimentar emociones me genera patrones de desagrado en el cual preferiría no sentirlos.
Esto puede llevar a la evolución de la desesperanza en la depresión estacional y hacer que nosotros de alguna forma mitiguemos totalmente el contacto social que está a nuestro alrededor. Hablando también del enojo, la irritabilidad exaspera muchas situaciones y tiene cambios bruscos en nuestro comportamiento, llevándonos en algunas veces no solo a aislarnos, sino a ser impulsivos ante los actos de desesperación y tristeza. En el trastorno afectivo estacional es muy común ver cómo las personas tienen dificultades para poder aceptar una pérdida y buscar el creer que de alguna forma circunstancias cambiarían ello. Ahora bien, cuando nosotros buscamos afrontar este tipo de situaciones, es importante desde luego reconocer cuando necesitamos ayuda. Pues la depresión, siendo la cuarta fase del duelo, es parte de lo que podemos experimentar en un trastorno afectivo estacional. Esto nos habla de completamente el experimentar dificultades para actuar en nuestro día a día, de un sentimiento de desesperanza persistente e intenso y muchas veces de una ideación suicida. Cuando nosotros buscamos de alguna forma prevenir y trabajar también sobre este tipo de problemas, es muy importante seguir las siguientes recomendaciones. Prioriza la actividad física. El ejercicio es un fuerte estimulante para mantenernos en constante movimiento y evitar el sedentarismo. Sabemos que estas fechas son difíciles, tienen una carga emocional fuerte. Ahora bien, resignificar esto para nosotros puede ser una manera de hacer las paces con ese evento que quizá sigue doliendo, pero de alguna forma nos ayuda a entender un poco más. Recuerda también que el duelo nos habla de la aceptación, es decir, una habilidad en la que nosotros podemos ver, observar, sin juzgar o cambiar una situación que ha ocurrido. Sin embargo, es importante recordar que esto no debe de ser una instrucción, sino un proceso en el cual para cada persona es diferente. Finalmente, te invitamos, en caso de percibir dificultades, a buscar atención en salud mental. Pues recuerda, es importante valorar cómo nos sentimos y cómo podemos cambiar una situación en la cual estamos experimentando dificultad. Muchas gracias por llegar al final del video. Te invito a ver las cápsulas subsecuentes. Que tengas muy buena tarde.